¿Cómo están, amigas y amigos, estimados colegas? Un gusto nuevamente de estar con esta sección del programa Hablemos de Copropiedad, que es Administradores por el Mundo. Y en esta oportunidad quisimos invitar a una muy querida amiga, una persona que es muy conocida en Latinoamérica por su generosidad, su cercanía con todos los colegas. Ella es Mara Cavazos, es abogada de Ciudad de México, administradora de condominio, presidenta de la red de profesionales en administraciones de condominio, fundadora de Expo Condominios de México, conductora del programa Hablemos de Condominio y Condemonios y conferencista internacional de propiedad horizontal. ¿Cómo estás, Marita? Qué gusto de estar contigo nuevamente. Muchas gracias igualmente, pero no soy abogada, ¿eh? No me vayan a querer ahorita pues, yo ver casos de... Ah, ya, mira, tenía No, muy mal ese dato, perfecto. Ok, qué bueno que me todo lo lo aclaras. demás está, mira, que re bien que sabes todo de mí, pero no soy abogada, Ah, soy administradora por certificación de la SEP, pero realmente lo que yo estudié es restauración de obras de arte. wow. ¿Y cómo? Bueno, entonces lo primero que debo preguntarte, ¿cómo cambiar, digamos, algo tan hermoso como es, digamos, estar trabajando con el arte a ser administrador de condominio, le llaman ustedes, ¿verdad? En México. Sí, administrador de condominios. Pues es súper curioso porque fíjate que el que es administrador de empresas es mi papá. Y mi papá muchos años ha sido administrador, ha administrado centros comerciales, administró una sinagoga, administró un hospital. Entonces, toda la vida él ha sido administrador y la que administraba también era mi hermana porque cuando mi papá se salió de una empresa le preguntaba a su jefe que si no tenía alguien más que administrara como él. Ah, Entonces comentó a mi hermana, yo era restauradora, trabajé muchos años restaurando y en algún momento me aburrí, empecé a dar clases de computación por medio del gobierno ya. en un centro de cómputo que regaló el TEC de Monterrey. Y me aburrí de dar clases y mira qué curioso, ahora sigo dando clases. Y sigue dando Eh, clases. le buscaban en la empresa de mi hermana a alguien que se fuera a administrar a otro estado que está como a 5 horas de la Ciudad de México. Ya. Entonces yo le dije, pues yo me voy. Me dice, pero tú no sabes nada de administrar. Le dije, pues sí, pero ya me aburrí. Y aparte trabajé enfrente de mi casa y en el gobierno y yo decía, pero qué aburrido. O sea, voy a estar aquí toda la vida sin salir de mi pueblo. Entonces me fui a administrar a Michoacán y ahí aprendí sola porque allá pues no había más administradores, estaba alejada del estado Ah, y pues aprendí a la mala todo, las emergencias, terrible, o sea, el que pues, yo tenía 24 años y pues no me hacían caso. Los muy vigilantes jovencita, me claro. decían, ay, hazme fíjate cómo eran, me decían, a mí una vieja no me va a dar órdenes, y entonces los vigilantes no me hacían caso, los de la limpieza, o sea, nadie me hacía caso, nadie, es un estado muy machista, y Ah, pues es el estado que más migrantes manda a Estados Unidos, entonces hay, la mayoría son mujeres o hay mucha violencia doméstica, entonces me enfrenté a muchas cosas animal, o sea, tú no tienes idea el estigma que fue haber sido joven, mujer, soltera y chiquita y plaquita, así, no, bueno, mi administradora. y administradora, o sea, échale Claro. todo esto al sartén. No, estuvo tremendo, pero aprendí mucho. Estuve allá 5 años. Ah,
igual un buen tiempo, digamos, como para lo que aquí en Chile dura una carrera universitaria, 5 años. O sea, es como para aprender muchísimo, ¿verdad? Y aprendiendo haciendo, ¿verdad? Y aprendiendo también de los errores que se cometen al no tener una instrucción. A propósito de esto de empezar a trabajar en esta actividad sin tener las herramientas necesarias del conocimiento, ¿tú crees que hoy día es factible que alguien, o recomendable, que alguien empiece de la misma forma como empezaste tú o como empecé yo, que también fue muy parecido? Porque cuando yo empecé hace 34 años, no había un curso en Chile de administración de edificios. ¿Crees tú que es recomendable o es mejor prepararse y tener las herramientas necesarias antes? Pues es que hay dos maneras de aprender en la vida, o dándote tú solito tus fregadazos con todo y lo que ello conlleve, porque a mí hasta me demandaron, imagínate. O sea, yo vivía con mucho miedo, porque nunca en la vida me habían demandado, yo no Claro, sabía nada de la vida, ¿no? Em, o aprender de la experiencia ajena, ¿no? Siempre va a ser mejor que alguien que ya pasó por ahí te diga, oye, cuidado, no firmes nada a tu nombre, pon por ausencia, tú eres solo la administradora, pero tú no eres la responsable de todo lo que pasa aquí. Hay decisiones que toman otras personas. Eh, yo también, yo buscaba, yo le decía a mi hermana, es que no hay nadie, no hay otros administradores aquí que me puedan ayudar, que me digan cómo hacer, cómo hago un sí, programa de limpieza, cómo hago, mira, lo más simple, cómo hago que la gente haga lo que yo necesito que haga. O sea, ya con eso, pues mi papá, al que le hablaba era mi papá, y le decía, es que no puedo, me encerraba yo a llorar en el baño y le decía, es que no me hacen caso, es que, o sea, me hacían muchas groserías allá. O sea, no, si te contara yo diría, sí, uy, Mara, ¿cómo no saliste corriendo de ahí? Pero de verdad me hacían muchas cosas ante el desconocimiento y el de por sí, ¿no? No somos a veces muy queridos en la comunidad porque no comprenden cuál es nuestra tarea. Y también, pues hay muy malos colegas, esa es la verdad. Entonces la gente queda muy dolida. Yo tenía una comunidad nueva, pero que no se administraban, que no sabían lo que era la administración porque no existía. O sea, ahí ni siquiera saben si existe una ley de régimen condominal. Ni siquiera existe. O sea, ni siquiera régimen. Era un fraccionamiento. Pero claro. necesitaban recolectar las cuotas para pagarle al jardinero, al vigilante. Entonces, en el desconocimiento total, no sabían por qué tenían que pagar y no querían pagar. Claro. Entonces, claro, se necesitaba alguien que me dijera, mira, hazle así y así. Yo pegaba no había ni teléfono, o sea, tenía que ir a cobrar casa por casa. Entonces, este, todavía no llegaba el internet, apenas empezaban los celulares, más o menos, pero no tenían internet. O sea, ya no le saques cuentas. No, no, no voy a sacar No cuenta. tenían el celular. Incluso es más, a raíz de que dijiste que habías empezado a los 24 años, no te voy a hacer una pregunta que era, ¿cuántos años de experiencia tiene la administración? Pero no me la contestes porque no te la voy a hacer. Así que Ya no, no, no te voy a hacer esa pregunta. no, Porque ya si no. no, digamos, vamos todos a sacar las cuentas y vamos a ver que tienes Y treinta y van a tres ver años. que me van a preguntar que qué crema uso, que no. Y, Es, Mara, Eh, man, pensando en esto que te sucedió entonces, ¿tú recomendarías que las personas que quieran emprender en esta actividad se prepararan primero, hicieran alguna capacitación, tuvieran alguna certificación para evitar, digamos, cometer errores que también desprestigian a nuestra actividad, digamos, porque estas personas pueden claro, dejar... claro, a uno mismo, al gremio y a tu nombre, claro, sí, es sobre todo a tu nombre, porque mira, trabajes o no para una empresa, tu Ujú, nombre es el que se queda marcado. Y luego el mío, que no es tan común, o sea, imagínate, ¿no? claro, Entonces, sí, o sea, y más allá, o sea, búscate un gremio que también te apoye y que tú puedas decir, oigan, colegas, necesito un proveedor que no me quede mal, alguien ha trabajado
con un proveedor de esto o con este proveedor que me pueda decir qué tal trabaja. O sea, ya desde ahí es súper importante porque aunque tú no seas responsable del proveedor, si queda mal, pues es culpa de quien lo recomendó o lo llevó, o aunque no lo hayas llevado tú, ¿no? El simple hecho claro, de no haber supervisado, como si uno fuera también arquitecto o ingeniero. sí. Entonces tienes que poder buscar un proveedor que, que le tengas la confianza necesaria para decir, yo confío en él, va a hacer un buen trabajo y te lo va a entregar bien, porque si no, la que queda mal, pues es uno. Entonces, más que el sí capacitarse, obviamente, porque es currículum, eso es lo que la gente no entiende, al menos aquí en México. Aquí nos piden una certificación que no es de un ente académico, es una procuraduría social que solo existe en la Ciudad de México. Somos 32 estados. Solo ¿Ya? existe en la Ciudad de México y es una certificación que te dan de 30 preguntas de la ley y el reglamento de la Ciudad de México y te dan un certificado para que puedas ejercer, a pesar de que por constitución, mientras no sea una carrera profesional, nadie te puede negar ejercer el oficio que tú quieras por constitución. Sin Ah, embargo, esta institución te da un certificado y si no, no te dejan ejercer. O sea, imagínate cómo andamos claro. aquí. Ahora, Eh, pero a propósito de eso, tú hablabas de que son 32 estados. ¿Significa que hay 32 reglamentos, regulaciones distintas o muy parecidas? Eh, ¿Cómo es, nada. en primer lugar, la regulación y también los requisitos o barrera de entrada para administrar un condominio? Mira, somos 32 estados, somos un estado federativo como Argentina, como Brasil. Sin embargo, ellos sí tienen leyes federales. Claro. Nosotros tenemos algunas leyes federales, pero hay otras leyes que son estatales. Y la ley de régimen en condominio es estatal. Entonces, tenemos 32 leyes con Ah, sus reglamentos. Y en un estado muy grande como es el Estado de México, aparte tienen sus propios reglamentos en cada municipio y son muchísimos municipios. Entonces sí, son muy diferentes entre ellas. Por ejemplo, la de Monterrey, Quintana Roo, se acaban de regular, ya hablan sobre asociaciones civiles, porque aquí tenemos igual el tema de que el edificio no es un ente jurídico, no tiene personalidad jurídica, entonces no pueden abrir cuentas bancarias a nombre del condominio, a menos que se haga una asociación civil sin fin de lucro. Pero si se hace una asociación civil sin fin de lucro, entonces ya se rigen por los estatutos de la asociación. claro. Y entonces, obviamente, la Procuraduría de la Ciudad de México ya no tendría mucha injerencia porque ya todo sería por medios civiles. ¿Y cómo, Eh, no les conviene. no, y cómo lo hacen entonces para recaudar las expensas comunes o los fondos en general del condominio? Mira, por ejemplo, en Michoacán, que había un encargado del orden, pero ese era a nivel colonia, ¿no? Cuadra. eh, Como no, ahí no aplicaba la ley porque era un fraccionamiento, pues era labia. Oh, ya, Era, oiga, mire, pague para que tengamos seguridad y tenga el agua y tenga esto. Es todo una campaña política para que la gente pague como los impuestos. claro. Así se hace para que paguen, porque realmente en otros estados, si no son asociación civil y se supone que en sus leyes dicen que vayas con el síndico o al municipio, si tú vas con el síndico o el municipio a decirle, oiga, estos condóminos me deben, te va a decir el síndico, ¿y yo qué quieres que haga? O sea, no tengo idea de qué me estás Ah, hablando, no saben, no están capacitados para eso. Entonces, en el Estado de México hay una procuración del colono que aparece y desaparece la institución. O sea, a veces estaba antes de la pandemia, desapareció en la pandemia, ahorita creo que ya la volvieron a hacer, pero hace cosas completamente diferentes. Ellos registran asociaciones civiles, o eso hacían antes de la pandemia, ahora no sé qué estén haciendo. En otro estado está también aparece y desaparece. O sea, hazte cuenta, 4 estados tienen algo parecido a la ya. Procuraduría Social. Pero en otro estado, por ejemplo, en Guanajuato,
ya te están pidiendo la certificación de conocer. Aquí no, porque como nos cobran como $200 más o menos cada año, porque Ah, tenemos que sacar este certificado, que es el mismo, este, pues es dinero para esa institución que entra como a caja chica. Entonces, ah, si nos piden la certificación de conocer, que es en la SEP o en entidades certificadoras, pues ese dinero ya no entra a la PROSOC. Entonces, sí es claro, así como que es todo un tema ahí político y de dinero que como que no les conviene que los económico. administradores nos metamos en eso. Tú paga tu Ok. certificación y ya. Ah, muy bien. Ahora, tú eres también presidenta de la red de profesionales en administración de condominio. Cuéntanos un poco de qué se trata, quiénes pueden ingresar, eh, todo lo que esté relacionado con esta red. Fíjate que derivado de que estuve en Michoacán, que yo decía, es que cómo nadie me puede ayudar, cómo no encuentro yo administradores con los que me pueda quejar, porque tú sabes, ¿no? Regularmente cuando un administrador se queja de los condóminos o de que no pagan o de los proveedores, te dicen, pues deja de trabajar de eso, ¿no? Qué necesidad de estar ahí Claro. sufriendo. Cuando yo regreso a México, porque en Michoacán se puso muy violenta la situación, no mía, sino en general del Estado. Es un Estado Sí. bastante complicado. Me regreso a México, empiezo a trabajar en otra empresa de administración. Un tiempo no quise trabajar de eso, volví a restaurar arte en un taller. Cuando me buscaron para volver a administrar, empecé a administrar, aprendí, pues yo ya venía aprendidísima, ¿no? Entonces yo les decía, ay, Claro. no vas a encontrar otro administrador, si me quieres contratar, bien, ¿no? Y si no, de verdad, yo ni quiero, no vas a encontrar a nadie más, pero yo muy segura, porque ya sabía que no había. Y yo le dije, no vas a encontrar a nadie más con la experiencia que yo tengo y aparte pues, lo traigo en la sangre, ¿no? Claro. Entonces, pues ya, me contratan, estoy en esa empresa 5 años, igual termino fastidiada, entro a trabajar en un software que está a nivel Latinoamérica, como 2 años dije, voy a descansar, trabajaba yo de lunes a viernes, también me empecé a aburrir porque pues el ritmo de trabajo que tenía nada que ver, pero justo cuando trabajaba ahí empecé a ver como atendía yo a los administradores directamente, yo Claro. era su soporte técnico, me empecé a dar cuenta que era más soporte de administración que del software. O sea, de hecho había administradores que contrataban el software por la asesoría que yo les daba, pero nunca usaban el software. Oh, Nunca usaban, simplemente lo usaban para tener el chat directo conmigo. De hecho, pensaban que yo era una computadora, porque empecé a ir a unos cursos para conocer más a los administradores y me decían, ¿sí existes? ¿No eres un Siri? No, sí existes. Sí te contestaba yo, ¿no? Entonces empezaba yo a hacer que sus estados financieros, que sus reportes, les preparaba para su asamblea, empecé a dar cursos de administración porque por las preguntas que me hacían, Aníbal, me hacían cada pregunta. O sea, había administradores que me decían, ¿qué es un egreso? Y yo, ¡ah! ¿No? O me decían, es que estoy firmando los recibos que no firmó el administrador anterior. Y yo así de, pero ese dinero no te entró a ti, ¿por qué les estás haciendo recibos? ¿Por qué me los pidieron? No, diles que no puedes hacer los recibos. Entonces, me hacían cada pregunta que yo decía, claro. claro, o sea, eso era lo que yo necesitaba cuando me tocó a mí. Entonces empecé a ir a las certificaciones, a diplomados, a cursos, a conocer más administradores. Gracias al software yo viajaba mucho a dar asesorías, a dar cursos sobre el software, pero siempre terminaba dando cursos de administración. Entonces empecé a dar los cursos. Conocí, por ejemplo, a Federico Tonelli de Bolivia. Él ¿Ya? era de los primeros que yo les di curso. Él me decía, pues yo quiero aprender a administrar, ¿no? Y fue uno de los primeros que yo les di Ah, muy cursos bien. de administración hace muchos años. Entonces, cuando salgo yo del software, dije, es que necesito que de verdad nos atiendan a nosotros. O sea, aquí existe la Asociación Mexicana Inmobiliaria, algo así, ¿no? El AMPI.
Aquí existe, pero se enfoca más en rentas y en ventas. Entonces, de repente hacían eventos y es de cuenta que decían algo muy chiquito de administración condominal y los administradores así de, ¿cómo? ¿Ya? ¿Eso es todo lo que van a hablar de Era administración? muy Y básico. con contratos y ventas. Entonces, yo decía, es que yo necesito algo que hable solo de nosotros, porque Claro, lo que hacemos nosotros es muy amplio. O sea, sí tenemos mucho que ver con venta y renta, porque pues, al final nos apoyamos, ¿no? El que sabe si algo está en venta o renta es el administrador. claro. Pero de verdad, aquí la ley de régimen de aquí hay un solo artículo que dice todas las obligaciones del administrador. Entonces, imagínate, tenemos que entregar los estados financieros, somos responsables de las obras, somos responsables del libro, de todos los documentos, y es muy amplio. Entonces, yo justo en aquellos ayeres les decía, ¿no? A Lampi, oye, haz algo solo para administradores condominales. No, es que sí ya hay. No, es que cuando vamos a tus eventos y eso, hablan de muchas cosas, pero no se enfocan en la administración condominal. O sea, lo tienen demasiado abierto. Total que, pues me dijeron que no, ¿no? No les Ah, interesaba mucho nuestro tema, no, porque pues obviamente tampoco ellos sabían y lo entiendo, ¿no? Porque realmente todo el mundo, aquí en México estamos muy atrasados en la administración condominal, porque todo el mundo sabe que hay un vigilante, pero nadie sabe quién le paga. Y los que ah, sí lo saben, pues no los no quieren, quieren pagar. no, y no lo quieren pagar. Entonces, la administración condominal, cuando mi papá administraba hace mucho tiempo, solamente era para la comunidad judía. Los Ya, administradores estaban más en las áreas donde había comunidad. Entonces, todos los administradores, la mayoría, pues eran judíos. Entonces, solamente ahí era la administración. Yo también trabajé para administradoras de la comunidad. Mi papá trabajó mucho tiempo ahí. Entonces, realmente ya salirse de esa burbuja de nivel alto claro, era complicado, ¿no? Porque ya los demás edificios pues no entendían qué hacía el administrador. El administrador era como un abonero, era como, de hecho, pues así era, porque así trabajaba también mi hermana, o sea, iba y entregaba todos los avisos de cobro y les avisaba, voy el día viernes. Y entonces iba y cambiaba los recibos de cobro por recibos de pago, o nada más los sellaba ah, y los entregaba. Y esa era la administración. claro. Eso es administración. Solamente era como un abonero, ir a cobrar. Yo voy el viernes, todo el mundo me entregaba su dinero en efectivo, le pagaba a los trabajadores, pagaba el gas, si es que era comunitario, y listo. Eso era la Ah. administración. No A se hacía nada. propósito, a propósito de lo que tú estás mencionando, de acuerdo a lo que establecen las leyes en México, ¿cuáles son las principales funciones de un administrador allá? También varía de leyes, pero Más o menos. todas las leyes tienen su artículo que te habla de las obligaciones del administrador. Ya. Entonces está entregar los estados financieros, ingresos, egresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En la Ciudad de México tienes que hacer asamblea cada 3 meses. Cada 3 meses se tiene que hacer asamblea, aunque sea para saludarse, pero 3 meses dice la ley que tienes que hacer asamblea. Tienes que guardar todos los documentos del edificio, tener a resguardo el libro de actas, registrar el edificio en la Procuraduría Social, registrarte tú, o sea, tener tu certificado. Tienes que crear eh, cultura condominal, o sea, tienes que hacer tus comités de vigilancia, tienes que hacer un comité de seguridad, un comité de cultura, un comité de deporte, o sea, lo que quieren es crear comunidad, ¿no? En el edificio, que muchas veces pues nadie quiere participar en ningún otro Claro. comité. Lo que sí ya te obligan es el de protección civil, pero ya se viene septiembre, entonces se va a poner divertida la cosa. Tienes que decirles en asamblea lo del seguro del condominio, ¿no? Tienes que asegurar las áreas comunes. Tú eres el responsable básicamente de todo el edificio, ¿no? Tienes que extender cartas de no adeudo, y es un listadote enorme ahí que nos tiene el artículo 43. Ese sí se parecen todas las leyes
de México, las correcto. obligaciones del administrador. Tienes que convocar asamblea cuando al menos el 10% de los condóminos no morosos te lo exijan. Eres responsable de todo lo que esté fallando en el edificio. Puedes hacer asambleas extraordinarias las veces que sean necesarias si tienes alguna emergencia. Claro. Y bueno, hacer presupuesto, estar avisando en asamblea y sobre todo a trabajar muy de la mano con el comité de vigilancia, que son los que se encargan de revisar que se cumpla lo que en asamblea se acordó, aunque muchos se la dan de que son tus jefes, ¿verdad? Pero... Sí, pero bueno. Oye, a propósito de Junta de Vigilancia, ¿le llaman ustedes? A la... O sea, Correcto, comité de vigilancia, Comité de aquí en Ciudad... Vigilancia. Ok. ¿Cómo está estructurada u organizada una propiedad horizontal o un condominio en México en cuanto a la estructura? Porque nombraste como varias juntas o varias comisiones distintas a la principal, que sería la Junta de Gobierno, la Junta de, como le llamamos en Chile, el Comité de Administración. Ajá. De hecho, en otras leyes de aquí mismo de la ciudad le dicen comité consultivo, comité administrativo, o sea, le dicen diferente. Aquí en la Ciudad de México es comité de vigilancia, que está conformado por puros dueños, ahí no Claro, pueden ser inquilinos. Y ellos son los que te firman el contrato y los que te firman los estados financieros para que se entregan. Eh, y ellos pues son los que te dan el visto bueno de, por ejemplo, la orden del día y cosas así. Hay algunos que la asamblea misma les da otras este, facultades, facultades, pero claro, siempre y cuando se los haya dado la asamblea general. Entonces está la asamblea general, está el administrador y el comité es un órgano colegiado, o sea, no está correcto. ni por encima ni por abajo del administrador. De hecho, la ley dice que el comité de vigilancia es corresponsable de las omisiones del Ah, administrador. O sea, van ya, en conjunto. mm, Entonces, el administrador, y es como si, como dices tú, ¿no? Tu órgano de gobierno, ¿se cuenta? Que claro. no está solo, pero ellos están para vigilar que se esté cumpliendo, pues ejerciendo correctamente el presupuesto y que se esté cumpliendo con lo que se acordó en asamblea. Los Pero otros ahí, comités, el que sí, te digo, sigue, por favor. el de protección civil, el del deporte, el de cultura, el de no sé qué y el de no sé cuál, esos ya se pueden hacer en la comunidad, o sea, en el condominio, con inquilinos, con responsables del inmueble, o sea, ahí sí ya entran todos en esos comités que pues, se hicieron con la idea de crear comunidad, ¿no? De que cada quien tenga algo. Yo, a mí, el único que no está en la ley es el de mascotas y es el único que sí me interesa hacerlo, Ah, porque el comité de ya, mascotas es el que se encarga de verificar, ¿no? Que las mascotas y los dueños pues se comporten dentro del edificio y ellos solitos se están regulando. Ya ahí no entran los que no tienen mascotas, no. El ya. comité de mascotas se atiende solo a los que tienen mascotas. Y Ah, ese no muy bien. existe, pero ese yo siempre lo hago. Correcto, buenísimo. Eso ayuda mucho porque generalmente hay muchos conflictos, ¿verdad? Sí, A causa de la mascota, que en realidad es a causa de los tenedores de la mascota, porque ¿qué culpa tiene la mascota? Pero son pues sí, los tenedores de ella quienes transgreden las normas, son desconsiderados. En Chile pasa exactamente lo mismo. Eh, Volviendo un poquito más atrás al comienzo, eh, tú también eres fundadora de Expo Condominios de México. Eh, Cuéntanos, por favor, un poquito de esa parte tuya buena para organizar estas cosas. ¿De qué se trata? pues mira, dice por ahí, bienaventurados los ignorantes porque nada les da miedo. Fíjate que la expo empezó como una presentación de libro de los mejores administradores de edificios, que ahí estás tú también, ¿no? Por cierto. Entonces, empezó para presentar el libro que en su momento hizo Giván y Pepe Gutiérrez. Entonces, como en México te digo que no hay eventos exclusivos para administradores de condominios,
yo quería que la presentación la hicieran en México para que los administradores vieran que hay un mundo de administradores que existe y que a veces estamos muy encerraditos en nuestros condominios y pensamos que no hay vida después del condominio. Entonces yo quería que se hiciera en México. Claro, La asociación estaba apenas creándose. De hecho, yo traía una fractura de tibia, peroné y todo el show. pero bueno, Entonces, se me metió la idea de querer hacer la presentación del libro aquí. Y dije, bueno, pues hacemos una presentación pequeñita, ¿no? Para el libro y invitar a administradores. Luego dije, sí, pero ¿y con qué dinero? Porque la asociación es sin fin de lucro y todavía no teníamos muchos asociados. Entonces, empecé con un proveedor y le dije, oye, ¿no quieres patrocinar una presentación de un libro? Pero así fue deposítame 20,000 pesos y luego te cuento a qué te hiciste acreedor. Y entonces dije, bueno, pero ¿cómo voy a hacer una presentación o un evento en México sin invitar pues a mis hermanos de Colombia? Entonces dije, no, pues tengo que invitarlos porque si no, me ahorcan, ¿no? Yo toda la vida invitándome y yo hago algo y no los invito, no los tengo que invitar. Entonces dije, no, pero ¿cómo no voy a invitar a Ignacio, ¿no? De Costa Rica, si él siempre lo he invitado a todos los eventos que hago. Y pues invito a Ignacio. Y empecé a invitar a gente. Y luego otro proveedor, y dije, no, necesito otro proveedor. Y luego dije, bueno, ¿y dónde lo voy a hacer? Porque hay muchas personas, muchos administradores que nunca han venido a México. claro. Entonces no lo puedo hacer ahí en un hotel o en un salón, no, yo lo quiero hacer en un lugar emblemático de la Ciudad de México, pues en el World Trade Center, ¿no? De la Ciudad de México, pues que puede. Tremendo. Sí, Te digo sí, que la ignorancia mía. Dije, pero mira, eso fue en abril, que estábamos en Panamá, tú fuiste a Panamá. Entonces, yo estaba organizando el evento en abril y el evento era en junio. muy pronto. Y yo apenas estaba empezando a organizarlo en abril y andaba yo en Panamá, ¿verdad? Y Claro, organizando un evento. Todavía el World Trade Center, que hacen eventos, son los eventos más importantes de todo México, no nada más sí. de la ciudad, es de todo México, porque es el World Trade Center. Me decían, Mara, en la vida habían organizado un evento en 3 meses. Mm, Jamás. Los eventos se muy organizan en difícil. mínimo 2 años. Claro. Entonces empecé a invitar proveedores y a invitar administradores por un lado y empecé a organizar una hoja de Excel y yo vendía, cobraba, daba facturas, atendía a los proveedores, hice las invitaciones, o sea, me aventé con mi equipo de becarios. En aquel entonces la red teníamos 10 becarios. Entonces mis becarios me ayudaban, le decía a una chica, oye, chécate lo del hotel, oye, ¿qué es esto? O sea, a coordinar con mis becarios y sacamos el evento. A mí me gustó mucho, yo veía los reconocimientos y decía, ah, claro que sí, los merecemos, es de cristal cortado, hermosos, y yo decía, no, sí, 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 los merecemos, ¿no? Sí, pues la verdad es que a mí me llenó de mucho orgullo que llegaran muchos administradores. Yo veía administradores, pues, te digo que los conocí porque viajaba mucho. Vinieron de Monterrey, vinieron de Mérida, vinieron de muchos lados. Y la verdad es que fue un evento donde me di cuenta que sí había tanto el interés como la necesidad de sentirse parte de un gremio, Claro, de hablar el mismo idioma, de que fuera algo hecho por administradores para para los administradores. administradores, Claro, que realmente tanto los organizadores como los que hablaron, o sea, se dieron cuenta de que hay un mundo, ¿no? Luego la segunda versión que la quisimos hacer, nos vino la pandemia, tuve que cancelar, regresar sí. dineros, muchos dijeron, no, Mara, quédate con el dinero, nosotros cuando se pueda hacer el evento, ahí estamos, que fue casi la mayoría, la verdad. Eh, ya lo pudimos hacer en 2022 y pues ya vino Giván, viniste tú, vinieron y ya fue como que más grande. Dije, hijo, es que me puse la vara muy alta la vez pasada, eran 30 stands. Esta vez fueron 50 stands. Y pues vino administradores casi de todas partes.
claro. incluyendo los invitados internacionales que vinieron también de muchas partes. Entonces, ya no sé qué hacer en 2024 porque no tengo idea. Que ya, pero ya lo está anunciando, ojo, ¿ah? Hay que empezar a Ya, prepararlo porque no queda ya. nada. El Sí, tiempo pasa no, o sea, volando. ya está, ya estamos en la preventa de stands. Tengo muchos, me dijeron, Mara, las veces que tú hagas Expo Condominio, ahí estamos contigo. Digo, porque no hay un evento igual de grande No, en México de administración. En otros países yo veo que cada semana, ¿no? Eventos, 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 que sí, también en algún momento también es importante hacer un gran evento, ¿no? Donde estén claro, todos, porque a veces cuando se empiezan a hacer eventos chiquitos, 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 dices, híjole, ¿y a qué hora trabajamos, no? claro, claro que sí. A propósito, a propósito de eventos grandes, tú has asistido a los eventos SIGSA, ¿verdad? Que han sido los dos anteriores en Bogotá. Este año es en Chile. Y ahí Entonces, mi pregunta es, no te alcancé a escuchar, ¿tú vienes también a visitarnos a Chile? voy a Chile Ah, a muy bien. verlo. Claro, a mí, mira, en algún momento dije, híjole, es que se me va a complicar mucho ir a Chile, vamos a Barranquilla, voy a un evento antes, 3 días antes de Chile, me invitaron a Expo Renta Vacacional, que también estamos ya muy, muy pegados con las rentas vacacionales, ni modo, o sea, nos llegó Claro, sin querer, pero pues no podemos negarnos tampoco a que existan las rentas vacacionales. Entonces voy a Cancún 4 días al evento y llegando piso, piso aquí casa, agarro, cambio maleta y me voy para allá con ustedes a Chile. Y perfecto, ok. pues no, te digo, se me estaba complicando un poco la logística para ir, pero híjole, si Pepe Gutiérrez te dice, vamos a Chile, tú solo tienes que decir sí, yo voy a Chile. Claro que sí, va a estar muy interesante. Aquí los vamos a estar esperando. Así que, oye, hay otra sección tuya que me encanta también, que es Hablemos de condominio y condemonio. ¿De qué se trata? Mira, hace mucho que no lo hacemos porque lo hacía con Lore. Ah, Ya verdad. voy Ya. lo vamos a volver a hacer, le vamos a lo mejor a modificar un poquito el nombre, porque a muchos no les gustaba que les dijeran con demonios. Ahí me encanta. También, pero bueno, le vamos a dejar en chiquito, con dominios y con demonios, y ya le vamos a cambiar el nombre. Y lo voy a hacer con otras chicas del gremio que también son muy divertidas. Lore, lo hice con ella como 2 años más o Claro, menos. Se complicaba mucho porque ella vive en otro estado y ya. acaba de ser mamá, entonces Ah, tiene bebé y tiene muchísimo trabajo. Me encantaba con ella porque era divertida, no, lo más sí. divertido del programa es lo que no sale en el programa, déjame decir. Entonces lo vamos a volver a hacer. La verdad es que surgió porque nos la vivíamos platicando y muchas veces nos juntábamos para hacer el programa y terminábamos platicando ella y yo y no hacíamos nada, ¿no? Pues sí, no, es que hacer un programa, digo, tú más que nadie lo sabe, no, es mucho ser muy constante. Claro, Eh, eh, y la verdad es que sí es un trabajo, ¿no? Hacer sí. el programa, el estar Requiere ahí, el tiempo, ¿verdad? editar, sí, no, es todo un show. Entonces, ella trabajaba mucho, luego pues la pandemia, entonces casi no viene a la Ciudad de México. Ya. No es lo mismo, ¿no? También es padre la conexión que teníamos aquí. Entonces, lo vamos a volver a hacer. Con ella pues, va a estar complicado, aunque siempre va a ser bienvenida, por supuesto, Bueno, pero con ella es complicado. sí, Pero cuando nos encanta. lo quieras volver a hacer, avísanos porque yo le voy a avisar también a nuestros auditores para que te sigan y puedas escuchar, digamos, de una manera más divertida que el programa Hablemos de Copropiedad, digamos, más simpático, ¿verdad? Es como ustedes cuentan las cosas y anécdotas. Así que vas a contar con nuestros auditores también para tu programa. Ah, muchas Así que, gracias. Sí, eh, pero lo queremos hacer más divertido porque ya el dar clases o enseñar, pues sí. eso
pues hay muchos canales para aprender, pero para ver más chismecito y las cosas más relajadas, Claro, pues también hace falta, ¿no? Reírse de lo que así nos es. pasa a todos. Sí, claro. Oye, volviendo un poco a los condominios, ¿cómo están organizados en cuanto a la cantidad de trabajadores que tiene cada edificio? ¿De qué depende? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo contrata directamente el edificio o el administrador tiene que llegar con sus trabajadores? Bueno, no, ahí sí también es todo un tema, porque acuérdate que los edificios, al menos en la Ciudad de México, no están, no tienen personalidad jurídica, entonces Jurídica, no pueden contratar personal. El administrador, aquí hay una nueva normativa que es el REPSE. El REPSE es para los trabajos especializados que tú tienes que registrar. Por ejemplo, si tú eres empresa de seguridad, tienes que sacar tu registro que eres empresa de seguridad y no claro, puedes manejar otro rubro. Si tú eres administrador de condominios, solamente eres administrador de condominio. Si yo quisiera contratar personal a mi nombre, entonces ya tendría que sacar el REPSE y ah, decir, "Oh, también voy a tener vigilancia, también voy a tener limpieza, entonces tampoco podemos. ya, Lo que tenemos que hacer es contratar empresas que se dedican a su rubro. rubro específico, Porque, exactamente, porque aquí estaba mucho el tema del outsourcing, que ya no debería de existir, que sí existe, claro, pero ya debería de existir, que son empresas que se dedican a la administración de nóminas. claro. Ese sí está permitido, ¿no? Y lo siguen haciendo. Entonces tú le dices a una empresa, oye, contrátame a estas 3 personas, dales sus prestaciones y yo te pago a ti y tú les pagas a ellos. Claro, Y correcto. listo. Pero lo mejor, porque aquí el tema laboral, y creo que en todas partes, ya sabes que el gobierno protege al trabajador, pero no al empleado. Sí, Entonces, una demanda laboral por haber trabajado 3 meses en un condominio sin prestaciones son demandas millonarias. claro, sí, Entonces, lo mejor complicado, y lo que siempre les recomiendo es, aunque tengan AC, no contraten el personal por su cuenta, claro. porque tienen una carga laboral muy fuerte. O sea, la antigüedad, aquí acaban de aumentar las vacaciones al doble. Antes eran 6 días por año trabajado y ahora son 12 días de corrido desde los 3 meses. Oye, Aunque hayan increíble, trabajado pero... poquito, con poquita antigüedad, ah, ya tienen derecho ah, a vacaciones. wow, ya, ok. Ahora, tú recién hablabas de que había cuando empezaste un maltrato hacia ti por parte de los residentes, integrantes del comité de administración, de los mismos trabajadores, ¿verdad? Pero hoy día, eh, ¿cómo ves tú que es el trato de los residentes en general, independientemente si son arrendatarios, propietarios, integrantes del comité de administración, hacia el administrador? Es que sabes que a veces uno no es que se deje, pero no sabe marcar los límites desde el inicio. O sea, las reglas claras se tienen que poner cuando todos se quieren, ¿no? Los contratos Claro, prematrimoniales se hacen cuando se quieren, no cuando claro, ya no se quieren. Igual en los condominios. Yo, por ejemplo, siempre entro en mi contrato de no faltas de respeto y en el momento en que nos empezamos a llevar mal, miren, mejor yo me voy antes de que... ¿Por qué? Cuando tú dejas que en los condominios te maltraten, va a haber gente que no te quiera, porque no, uno no es monedita de oro, y va a haber gente que te quiere y que te quiere bien, o sea, que te quiere porque has hecho muchas cosas por su edificio y lo reconocen, pero se van a empezar a pelear los que no te quieren con los que sí te quieren, y entonces ya no estás creando cultura condominal, ya claro, no estás logrando hacer lo que era en sí tu principal objetivo, que es crear cultura. Los administradores van y vienen. Eso siempre, aunque tengan el mejor administrador del mundo, si entre ellos no se llevan bien, tú no vas a lograr nada. Entonces, a mí, la primera falta de respeto, que me cuelguen el teléfono, que me griten y me cuelguen el teléfono, bye. ya, Entonces, yo he logrado a mí que me digan, oye, y al otro día los trato como si nada, ¿eh?
Pero yo sí he logrado que los condóminos digan, oigan, pídanle disculpas a Mara porque eso que hiciste fue incorrecto. Oye, Mara, ¿me disculpas? Sí, no te preocupes, no pasa nada. Y Ya. seguimos como si no, Ah, ¿no? perfecto. Ok, Pero pero eso hay no se da en todo. No ¿mandé? eso no se da en todos los administradores. Digamos, No, por lo hombre, tanto, de acuerdo a lo que tú has escuchado de los colegas, como dirigente, digamos, de esta red, ¿cómo sientes que se les trata en general? mal. Pero es que también a los administradores les gusta. Sí, Ah, que no lo ah, crean, les... ¿Por qué? Mira, voy a quemar, pero no voy a decir nombres. Porque, ya, hombre, le llegan, yo parezco profeco aquí. Este, el del consumidor, protección al consumidor, se llama aquí Profeco, entonces yo parezco Profeco sindicato. Entonces ya, tengo quejas tanto de los condóminos como de los administradores. Y a ya. veces que al administrador le gusta pelear y le gusta que peleen por él. Ah, O sea, para su ego es padrísimo que entre los condóminos estén peleando por ellos y no es correcto. Y ah, también a los administradores les gusta pelear. Alguna vez un administrador me dice, oye, Mara, es que tengo un moroso que se estaciona mal. Le digo, ok, se le puedo reclamar, le digo, por una de las dos cosas nada más. No mezcles. Si le vas a reclamar porque se estaciona mal, es solamente eso. Y primero le preguntas, oye, ¿tienes 5 minutos que me regales? Necesito comentar contigo algo. Y si es por morosidad, entonces le mandas una carta de invitación a pago, pero no lo mezcles, porque claro, una cosa es la cultura condominal y otra cosa son sus obligaciones y la manera en la que te vas a acercar no es la misma. No, pues me habla a las 12 de la noche que el vecino lo golpeó mm, porque le reclamó que se estaciona mal, pero aparte porque es moroso y yo así, claro, te estoy diciendo que no. te estoy diciendo que no, entonces, y lo agarra a las 11 de la noche. Le digo, ¿tú crees que esa es una hora correcta para irle a reclamar algo a la Claro. persona? Para empezar, ¿tú qué haces ahí a las 11 de la noche? Y mucho por el estilo. O sea, muchos esa falta de detectar el conflicto o ser empático o saber en qué momento y de qué manera pedirle a la gente que cumpla con sus obligaciones o que se comporte de cierta manera. Es que eso es todo, o sea, esa inteligencia emocional y esa asertividad de poder decir las cosas es lo que evita los conflictos. Y entonces, si tú no lo aprendes a hacer, lo único que te vas a ganar es que de algo que eras un simple comentario, ya te llegó una pelea y esa persona va a dejar de pagar porque le caes mal y no va a pagar hasta que no te vayas, ¿no? O hasta Claro. el cómo tratan a los A, morosos, ¿no? Los a- tratas mal y a cuando propósito, pagas va a correr. Bueno, sí, a propósito de morosos, ¿es muy alta la morosidad en México en general? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tienen alguna estadística? O no, no, casi no hay. Mira, la morosidad correcta, digamos, aceptable es del 10%. Hay ah, ya. condominios que es más por el tipo de condominio, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mis edificios, yo tengo 9 edificios. De esos 9 edificios, tengo 5 que tengo cero morosidad, porque aparte Ya, son chicos. Y de los otros, tengo aproximadamente el 10% de morosidad. ya, Entonces, es poca, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que es periodo vacacional, a la gente se le olvida pagar. claro, típico. Ni se acuerdan cómo se llaman. Entonces, regresando pagan. Entonces es una morosidad, digamos, circunstancial, ¿no? Es Claro. por... Ah, Y hay morosos que es su modo de vida. No te van a pagar. Vivan aquí, en Dubái, en España, en donde sea, es su modo de vida. No van a eso pagar. no O es. sea, tienen para comprarse carro cada año, pero no quieren pagar la cuota de mantenimiento porque para ellos no es un servicio. ¿Me explico? Claro, Es como algo opcional. sí. ¿Por qué? Ok, Porque no hay esa cultura de que la administración es un servicio como el gas, como el internet. ¿Quieres internet? Págalo, ¿no? claro. ¿Quieres seguridad? Págala. ¿Me explicó? Pero no lo ven así, porque yo creo que hasta el nombre está mal, porque le dicen cuota de mantenimiento y no es Claro, una cuota de mantenimiento, es una cuota de servicios. Si tú claro. le cambias de mantenimiento, porque creen que solamente es ir a cambiar focos y le pones cuota de servicios,
que yo sí se la cambié, ¿eh? Cuota de servicios generales, entonces, son los servicios generales, no es el mantenimiento, porque sin claro. cuál mantenimiento, si esto está que se cae, no, es la cuota de servicios, todos los servicios que tienes y que gozas, el que te abre la puerta, pues ese se le paga, ¿no? Entonces, pues realmente es el no haberles explicado. Mucho de la morosidad también es porque el vendedor nunca les dijo que sí había seguridad 24/7, pero que Claro, ellos la tenían que pagar. Entonces sí. es el desconocimiento de no saber qué compraron. Ok. ¿Nos puede indicar más o menos cuánto cobra un administrador por un edificio medio de unos 10 pisos, unas 80 unidades aproximadamente? ¿Tienen ustedes alguna referencia? No, apenas empezamos como que a identificar o a clasificar los condominios, ¿no? Pero depende mucho de si es administrador residente o es nada más un supervisor, porque hay administradores residentes que hay que pagarle a alguien que esté ahí 8 horas. Ah, Eh, hay algunos edificios que tienen muchas amenidades, que hay algunos que parecen mini ciudades, porque hasta ya, restaurante tienen, y hay otros que nada más es una supervisión básica, ¿no? claro. 8 horas a la semana. Entonces, depende mucho de eso, de la zona, qué tan lejos estén, porque hay unos edificios que hicieron en el Estado de México que hay que pagar caseta para llegar a los Ah, peaje. edificios. Entonces, Va a depender, claro. es que varía muchísimo. Ya. Ahí A cuando me propósito, hacen esa pregunta, más bien les digo, pues cuánto quieres ganar o qué tan cerca está de tu nivel de o tu área de operación, ¿no? Y pues a checar qué tanto es lo que van a querer. referente a esto mismo, hay diferentes tipos entonces, de edificios allí, ¿no? Ahora, eh, ¿hay algunos más especializados, algunos administradores, por ejemplo, para estos edificios más tecnológicos, más modernos, o, o no? ¿O cualquiera puede tomar cualquier edificio? Pues mira, es que justo de ahí va el tema de la capacitación. Por ejemplo, una empresa grande, que tenga a lo mejor sedes en Estados Unidos, pues te va a pedir a lo mejor sí que tengas una certificación LEED o que sepas administrar edificios inteligentes, ¿no? Que son con Claro, certificación LEED. Y si tú no sabes, pues es como el inglés, ¿no? A lo mejor lo puedes poner en el currículum que llevas 20 años de experiencia administrando, pero no sabes nada de edificios inteligentes. Entonces claro, se van a dar cuenta inmediatamente que no sabes. A lo mejor para edificios comerciales sí te van a pedir que seas administrador de empresas, porque a lo mejor sí les vas a manejar sus contratos. Sin claro. embargo, fíjate, yo aún teniendo todas mis certificaciones y los diplomados que he tomado, es más fácil que a mí me busquen de estos edificios y me han buscado, ¿no? Y sí te ofrecen mucho dinero, Ya. pero, pero es más por currículum que por... es que te digo, muchos piensan que teniendo la certificación de la Procuraduría, con eso ya son administradores profesionales y realmente ya en la práctica, cuando vas a uno de estos edificios tecnológicos o con temas de sustentabilidad, ¿no? Los que dicen con certificación LEED, pues ya no te contratan, porque ahí sí buscan el Claro, currículum, sí buscan más que el que tengas lo de la... A esos edificios a los que todo mundo aspira a llegar, ¿no? sí, A claro. los que son de nivel alto o que te Más paguen top. más o que sean más especializados, pues obviamente ellos, la ProSoc no les importa. O sea, ellos lo que Correcto. quieren saber Claro. es que tengas experiencia y que lo puedas Acreditar. acreditar, ¿no? Con una Mara, institución académica. eh, recién mencionaste de que había que estar, parece, por lo que yo entendí, el administrador debería estar una cierta cantidad de horas en cada edificio, en cada comunidad, condominio que administra, ¿o no? Es que depende de lo que ellos necesitan, de Ya, lo que ellos te piden y de lo que tú ofrezcas, ¿no? Porque hay administradores residentes, porque hay edificios que son tan grandes, con tantas amenidades,
que tienen personal 24/7. O Claro, sea, hay, por ejemplo, edificios que necesitan un facility porque tienen unas áreas comunes muy, muy especializadas. Por ejemplo, hay edificios que tienen spa, que tienen cine, que tienen bolos, que claro. tienen área de juegos, que tienen ludoteca o una ludic con nanas, que tienen restaurantes, entonces también tienen que pagar a meseros, entonces sí tienen que estar en un horario de oficina, hay Ah, administrador, secretaria y el asistente, ¿no? claro, un Y asistente. a veces hasta los contadores están ahí, porque a veces se pagan nóminas de arriba del millón, entonces sí tiene que haber un administrador residente, Claro, pero así es le un llaman. edificio más pequeñito que no tiene más que un saloncito de fiestas o así, pues no necesitan un administrador residente. Entonces, depende mucho del tipo de edificio que es y las necesidades del edificio, el cómo vas a ofrecer el servicio de administración. Marita, en varias oportunidades hablaste de algunas cosas, digamos, lamentables de las administraciones, ¿verdad? Los sinsabores que pudiera, que trae esto, y es por eso que a veces es bueno conversar con otros colegas para saber de que no solamente uno el que está pasando por eso, sino que todos los que trabajamos en este rubro hemos pasado alguna vez por alguna tristeza, algún malestar, algún inconveniente, algún insulto, algunos momentos, digamos, muy desagradables. Pero antes de irnos, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra actividad? Híjole, a mí lo que más me gusta y que casi ya no le gusta a la gente es el trato, el conocer personas. Eso es lo más maravilloso de la administración de edificios, que vas a conocer gente que haciendo otras cosas, jamás en la vida los hubieras conocido, ¿no? El tocar a veces vidas y cambiar vidas. Hay algo que a mí siempre me han dicho, nunca pases por la vida sin dejar huella, o Huella. sea, sin haber dejado algo, sin que alguien diga, ay, la extrañamos o se acuerdan de tal persona, o sea, el haber cambiado muchas vidas o algunas o una, con eso me quedo en los edificios. O sea, yo todavía tengo buena amistad con de los primeros edificios que administré, hasta de Michoacán, o sea, de hace mucho. eh, Todavía me encuentro administradores también que me dicen, oye, tú me diste mi primer curso cuando decidí dedicarme a esto, Correcto. por ti, por cómo me hablaste, por cómo me dijiste que era esto, yo me dediqué a administrar edificios. Eh, Eso es lo que más me gusta, el trato con las personas, el conocer gente de todo, de todas partes, de todos los ámbitos, o sea, de haber conocido personas a lo mejor políticos, cantantes, actrices, donde yo les administraba su edificio, Claro. donde a mí me tenían que pedir el salón de fiestas, ¿no? Eso es lo padre, conocer también a colegas que se dedican a lo mismo, y poder cambiar, poder chismear a gusto y poderte desahogar, ¿no? De lo que Claro. pasa, y que nos conocemos, ¿no? Que sabemos de lo que sufrimos y no tenemos que estar explicando de qué trabajamos y que nos digan, pues dedícate a otra cosa si tan mal te va, Es- ¿no? Eso es lo padre. Y aunque no lo creas y aunque lo nieguen, pues también el poder que se maneja en un edificio, poquito, mucho, pero le enseñas a las personas, sobre todo, por ejemplo, a mis becarios, que a veces les falta esa voz de mando, Mm, ¿no? De creérsela, de decirles, a ver, tú aquí eres el jefe y tienes que pedirles las cosas. En lo que yo no sabía al principio, cómo hacer cómo influir en las personas para que realicen lo que tú necesitas que hagan. Eso no es tan fácil. Y eso no, es todo un arte. Y a mí me encanta enseñárselos a ellos y crearles un modo de vida, porque realmente les enseñas un modo de vida que es factible y que se pueden dedicar a eso hasta que ellos quieran, porque eso es lo padre de esto. Tú te puedes dedicar a esto hasta que tu paciencia dé
y cuando digas ya no, pero nadie te va a correr. Así O sea, es. te vas de Perfecto. un edificio y llegas a otro y vas acumulando. Aquí yo creo que es uno de los pocos oficios en los que el acumular experiencia te hace tener más oportunidades, a diferencia de otras profesiones que cuando tienes más experiencia y más años, como que te van relegando. Y aquí al revés. Aquí entre más experiencia tengas y más capacitado y actualizado también estés, vas a tener el trabajo que tú quieras. ¿Cuánto? Lo que tú quieras. Si quieres sobrevivir con un edificio que administres, con Así ese es. tiempo nadie te va a correr. Y si te corren, ¿verdad? Pues te vas a otro, ¿verdad? A otro. Esperemos que no, que nadie te corra. Mira, yo regularmente estoy en los edificios y trato de no estar más de 2 años. Si ya veo que las relaciones se empiezan a desgastar, que es normal, ¿no? Claro. Pues yo prefiero irme y a lo mejor después me piden que regrese, pero a mí realmente nunca me han corrido de los edificios, siempre Qué soy yo la bueno. que se va. Les Qué bueno. ayuda a conseguir otro administrador, les entrego súper bien y todo transita muy tranquilamente. Entonces, siempre es eso, ¿no? El hacerlo con gusto. Y el día que ya no te guste, entonces a lo mejor tus habilidades y tu experiencia van a servir para preparar a otras A personas. otros. No eres eterno ni te vas a comer todos los edificios, ¿verdad? Entonces, también enseña. Bueno, a los administradores no nos gusta enseñar, nos gusta Así que nos es. lean la mente. Ok. Bueno, Mara, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta gratísima conversación que tuvimos. A nombre de los auditores te doy las gracias porque creo de que va a ser enriquecedor para nuestros auditores que están escuchando ahora y después traspasen esta información para que otros colegas escuchen a Mara de su experiencia, porque de verdad que siempre nos va a dejar algo que nosotros podemos atesorar o podemos incluso realizar en nuestra actividad. Así que muchas gracias, Mara, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y cuando quieras, ya sabes, con todo gusto aquí estoy. Y nos Ok, vemos por ahí. sí. Y a ustedes, con ustedes también, nos vemos en los días jueves, como siempre, en Hablemos de Copropiedad y también más adelante con otro u otra invitado a este programa o sección del programa que se llama Administradores por el Mundo. Que estén todos muy bien. Chao. Gracias.